El sol daba en el enorme edificio acristalado del tribunal, pero mis manos temblaban por una razón diferente. Tenía 32 años y, en unos minutos, iba a demandar al hombre que me había criado. Estaba de pie fuera del edificio judicial en Ciudad Sunset. El brillante sol de la mañana estaba convirtiendo el cristal y la piedra en un muro de fuego. Mis manos no paraban de moverse. No era el miedo lo que las hacía temblar, sino el pesado peso de la elección que había tomado. Yo, Mía, estaba demandando a mi propio padre. La empresa textil que teníamos era el regalo duradero de mi madre, Grace. Ella la había levantado de la nada a finales de los 90. Pasó de ser una pequeña idea a un gran negocio que vendía telas a restaurantes elegantes y hoteles bonitos por todos los estados del oeste. Cuando ella falleció hace 3 años, su testamento fue muy claro. El negocio se dividiría a partes iguales. La mitad era para mí, la otra mitad fue para mi padre, Rose, porque se suponía que debíamos dirigirla juntos. Ese plan duró solo medio año. Rose siempre había tenido un encanto persuasivo. Mi madre solía bromear diciendo que era su villano de labia, pero nunca vio lo cierto que era ese apodo. Trabajó en ventas durante la mayor parte del tiempo que estuvieron juntos, siempre viajando, trayendo a casa cosas bonitas y grandes historias. Mi madre gestionaba el negocio. Él solo disfrutaba de los beneficios que producía. Después de que Grace se fuera, Ross se mudó a la oficina principal como si hubiera construido todo el lugar él mismo. En solo unas pocas semanas empezó a cambiarlo todo. Contrató a su nueva pareja, Candace, una mujer casi tan joven como yo, y le dio un puesto directivo a pesar de que no sabía nada de telas ni tejidos. Hizo nuevos tratos sin consultarme. Dejó de usar a los proveedores en los que mi madre confió durante décadas y empezó a enviar dinero de la empresa a sus propios proyectos rápidos, que no tenían nada que ver con la fabricación de textiles. Intenté trabajar con él. De verdad, organicé reuniones. Le mostré gráficos y números que probaban que sus decisiones estaban dañando nuestro dinero. Él simplemente sonreía a través de todo. Asentía con la cabeza en los momentos justos y luego iba y hacía exactamente lo que quería de todas formas. El punto de ruptura ocurrió hace 8 meses. Descubrí que había sacado un préstamo muy grande usando el nombre de la empresa sin decírmelo. Los documentos tenían papeles falsificados, incluso mi firma falsa. Cuando le pregunté al respecto, se rió. De hecho, le pareció gracioso. ¿Crees que entiendes de negocios solo porque tu madre te dejó unos papeles? Dijo, de pie en la oficina que legalmente era mitad mía. Yo estaba cerrando tratos antes de que tú nacieras. Esta empresa necesita un jefe de verdad, no una niñita jugando con la ropa de su madre muerta. Fue entonces cuando supe que nunca me vería como una igual. Nunca iba a respetar el último deseo de mi madre. Iba a quitarme todo y lo haría sonriendo. Así que encontré un abogado, uno muy bueno. Se llamaba Elías y me lo recomendó encarecidamente un amigo que había tenido una pelea empresarial difícil. Elías revisó el caso y me dijo que podíamos ganar. El testamento era claro. Los papeles falsos del préstamo podían probarse. Presenté la demanda hace 3 meses. Rose contraatacó de inmediato. Contrató un bufete de abogados enorme y empezó a jugar sucio. Alegaron que estaba mentalmente mal y dijeron que había estado robando del negocio. Nada de eso era verdad, pero la verdad ya no parecía importante. El caso avanzó rápido. Rose presionó para una fecha de juicio temprana y sus abogados parecían demasiado seguros de sí mismos, demasiado seguros. No supe por qué hasta que Elías investigó más a fondo y encontró el nombre del juez Malcolm Hayes, un viejo amigo de mi padre, un hombre con el que jugaba al golf. Se conocían desde hacía 30 años. Elías presentó rápidamente una solicitud para recusar al juez, diciendo que había un claro conflicto de intereses. La solicitud fue denegada. El juez Hayes dijo que su amistad con Rose no le impediría ser justo. Dijo que decidiría el caso basándose solo en los hechos. Sentí que el suelo se había abierto bajo mí. El sistema legal en el que había confiado de repente me pareció manipulado. Pero Elías me dijo que no me preocupara,
Teníamos un caso sólido, papeles firmes y buenos testigos. Incluso un juez parcial tendría problemas para ignorar los hechos. Me esforcé por creerle, pero de pie, fuera del juzgado esa mañana, viendo a la gente entrar, me sentí segura de que estaba a punto de perder todo lo que Grace había construido. Respiré hondo y entré. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Había visto demasiados programas de televisión, imaginando algo grandioso y solemne, pero esta era solo una habitación sencilla con paredes de madera y luces brillantes y ásperas. El alto estrado del juez estaba al frente. 2 mesas lo encaraban, una para nosotros y otra para la otra parte. Mi padre, Ross, ya estaba sentado en la mesa del acusado con 3 abogados. Llevaba un traje costoso de color azul oscuro con finas rayas. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado. Parecía un hombre dueño de todo el edificio. Cuando entré, me miró brevemente. Su rostro no mostraba nada, y luego se inclinó para susurrarle a su abogado principal. Ambos compartieron una pequeña risa. Me senté junto a Elías en la mesa del demandante. Mis manos seguían temblando, así que las mantuve firmemente plegadas en mi regazo donde no se pudieran ver. Recuerda, Elías respiró en voz baja. Hablamos clara y tranquilamente. La verdad es nuestra mayor fortaleza. Simplemente asentí, incapaz de confiar en mi voz. El juez Hayes entró exactamente a las 9 de la mañana. Era un hombre alto de unos 60 y tantos años con un rostro serio. Todos se pusieron de pie. Se sentó en su silla, se ajustó las gafas y miró los papeles que tenía delante. Comenzamos hoy con la disputa entre Mia y Ross con respecto a la propiedad de Sunset Textile Group, anunció, su voz llenando fácilmente la pequeña habitación. He leído los argumentos principales. Empezaremos con las declaraciones de apertura. El abogado de la parte demandante puede comenzar. Elías se puso de pie y dio una declaración de apertura clara y organizada. Habló sobre el testamento de mi madre. Explicó cómo Ross me había apartado lentamente de todas las decisiones de la empresa a pesar de mi participación legal. Mencionó los documentos falsificados del préstamo. Expuso una línea de tiempo que mostraba mentiras y acciones deshonestas claras e intencionadas. Observé el rostro del juez Hayes mientras Elías hablaba. La expresión del juez nunca cambió. Tomaba notas, a veces mirando hacia arriba, pero no daba ninguna pista de lo que estaba pensando. Cuando Elías terminó, el abogado principal de mi padre, un hombre llamado Víctor, se levantó. Víctor tenía el tipo de confianza pulida que proviene de años de ganar batallas legales. Sonrió al juez, hizo una reverencia respetuosa y comenzó su discurso. Señoría, lo que tenemos aquí es una situación triste, comenzó Víctor. Una hija desconsolada que no puede aceptar que dirigir un negocio requiere decisiones difíciles. Rose ha liderado Sunset Textile Group con habilidad y trabajo duro, manteniéndolo rentable en un mercado difícil. La demandante, aunque con buenas intenciones, simplemente carece de la experiencia y la mente adecuada para el liderazgo. Sus afirmaciones de deshonestidad son completamente falsas. El préstamo fue aprobado de la manera correcta. Y en cuanto a apartarla de las decisiones, bueno, uno no puede excluir a alguien que rara vez se molestó en aparecer y ayudar. Era una mentira total y descarada. Yo había estado allí todos los días, luchando por tener voz, manteniendo registros cuidadosos de cada reunión de la que fui excluida, cada correo electrónico que fue ignorado, cada plan que presenté y que fue desechado. Víctor siguió hablando durante otros 10 minutos, haciendo que mi padre pareciera la víctima de una hija amargada que quería un poder que no se había ganado. Cuando se sentó, sentí náuseas. El juez Hayes asintió lentamente, pareciendo convencido. Gracias, abogado. Ahora escucharemos el testimonio. El primer testigo de la parte demandante. La mañana avanzó a un ritmo doloroso. Elías llamó a testigos que hablaron sobre los objetivos de mi madre, mi papel en el negocio y las extrañas circunstancias del préstamo. Cada testigo fue sólido. Sus palabras fueron claras, pero pude verlo en el rostro del juez Hayes.
la ligera duda, la forma en que detuvo a mis testigos con preguntas difíciles, pero dejó que los testigos de mi padre hablaran sin interrupción. Las pequeñas señales que nos decían de qué lado estaba. Durante un descanso, llevé a Elías al pasillo. No nos está escuchando, susurré. Elías parecía cansado. Lo sé, Mía, pero tenemos que seguir mostrando nuestras pruebas. Creamos un registro completo. Si él falla en nuestra contra injustamente, apelaremos. Una apelación tarda meses, quizás años. Dije, el negocio podría estar arruinado para entonces. Lo sé, dijo en voz baja. Lo siento, pero este es el juego al que tenemos que jugar ahora mismo. La sesión de la tarde fue peor. Mi padre, Ross, subió al estrado y estuvo perfecto. Habló de Grace con falso amor, describiendo lo duro que trabajaron juntos para construir la empresa, omitiendo el hecho de que él apenas estuvo involucrado. Habló de sus preocupaciones por la empresa después de la muerte de Grace, de cómo intentó guiarme, pero me encontró demasiado emocional y poco dispuesta a aceptar consejos. Amo a mi hija, dijo, mirando directamente al juez Hayes con perfecta honestidad. Pero el amor no califica a alguien para dirigir una empresa compleja. Yo solo intenté salvar lo que mi difunta esposa construyó. Eso es todo lo que he querido hacer. Quise gritar, pero me quedé completamente quieta, mis uñas dejando marcas dolorosas en mis palmas. Elías lo interrogó de cerca, preguntando sobre las firmas falsas, las decisiones tomadas sin mi conocimiento, el dinero movido sin la aprobación correcta. Mi padre tenía una respuesta para todo. Las firmas no eran falsas. Yo debí firmar y olvidarlo. Las decisiones eran urgentes y no podían esperar a largas discusiones. El dinero se gastó correctamente en el crecimiento del negocio. El juez Hayes asentía, a veces haciendo preguntas de seguimiento que parecían ayudar a Rose a quedar mejor, en lugar de desafiarlo. Al final del día, supe que estábamos perdiendo. Los hechos no importaban, los testimonios no importaban. Este juez ya había decidido. El juicio se extendió a un segundo día. Elías presentó más pruebas, incluyendo un experto forense que analizó las firmas de los papeles del préstamo. El experto estaba altamente cualificado, habiendo trabajado para la Policía Federal durante 15 años. Explicó con gran detalle cómo los patrones de firma no eran míos, cómo la presión del bolígrafo era incorrecta, cómo los errores probaban que era una falsificación. Observé al juez Hayes escuchar este importante testimonio con un aire de profundo aburrimiento. Cuando Elías terminó con el experto, Víctor se levantó para el contrainterrogatorio. Señor David, ¿es posible que la firma de una persona pueda verse diferente dependiendo de cómo se sienta o si tiene prisa? Preguntó Víctor con suavidad. El experto hizo una pequeña pausa. Algún cambio es normal, por supuesto, pero las diferencias aquí son mucho más que eso. Entonces, ¿hay un cambio natural en las firmas?, repitió Víctor. Sí, respondió el experto. Gracias. No más preguntas. El juez Hayes asintió como si esta única declaración hubiera arruinado de alguna manera toda la evidencia del experto. Durante la pausa del almuerzo del segundo día, me senté sola en un pequeño espacio verde cerca del juzgado. Elías se había ido a hacer llamadas urgentes. Mi padre probablemente estaba en algún restaurante caro con su equipo legal, celebrando su próxima victoria. Pensé en mi madre, Grace. Era feroz, inteligente y amable. Trabajó 16 horas al día para construir algo fuerte, algo que pudiera pasarme a mí. Ella me enseñó todo sobre el negocio. En su lecho de muerte, me tomó la mano y me dijo que fuera fuerte, que nunca dejara que nadie me quitara lo que me pertenecía. Estaba a punto de fallarle. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número que no conocía. Casi lo borro, pero algo me detuvo. Me enteré de tu juicio. Tu padre es un mentiroso. Puedo probarlo. ¿Te importa? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Podría ser un truco, una estafa, alguien intentando usar mi desesperación. Le respondí, ¿quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que solía trabajar para Rose, alguien a quien engañó, justo como te está engañando a ti. Tengo papeles, grabaciones, cosas que lo cambiarán todo. Reúnete conmigo esta noche. Debería haber llamado a Elías. Debería haber sido cuidadosa, pero sentí que me estaba ahogando y alguien me acababa de lanzar una cuerda.
Acordamos encontrarnos en una tranquila cafetería al otro lado de la ciudad a las 7 p.m. Le dije a Elías que necesitaba la noche para descansar y que estaría lista para el día final de mañana. Pareció preocupado, pero no insistió. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Una mujer estaba sentada en la esquina trasera, su rostro mayormente en la sombra. Parecía tener unos 40 años, con el pelo oscuro recogido firmemente y ojos cansados. Cuando me acerqué, señaló el asiento frente a ella. Mía, dijo en voz baja, gracias por venir. Mi nombre es Elena. Fui contable de tu padre hace 5 años, antes de que tu madre falleciera. Me senté lentamente. ¿Qué quieres decir con que trabajaste para él? Gestionaba los libros de sus tratos paralelos, explicó. Proyectos de los que tu madre no sabía nada. Bienes raíces, malas inversiones, algunas cosas que eran casi ilegales. Me pagaba bien para que me callara. Cuando tu madre enfermó, dejó de pagar. Dijo que necesitaba ahorrar dinero. Cuando me quejé, me amenazó. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a encontrar trabajo si causaba problemas. Mi corazón martilleó en mi pecho. ¿Por qué me dices esto ahora? Helena sacó una carpeta marrón y gruesa y la deslizó hacia mí. Porque guardé copias de todo, registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones de él hablando de ocultarle dinero a tu madre. Lo guardé como defensa en caso de que alguna vez intentara hacerme daño. Cuando vi tu nombre en las noticias del tribunal, me di cuenta de que esta información podría salvarte. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios de cuentas de las que mi padre nunca me habló. Correos electrónicos sobre compras de propiedades que no tenían nada que ver con el negocio textil. Una copia impresa de una conversación grabada donde mi padre se reía de lo fácil que era engañar a socios de negocios que confiaban en él. ¿Por qué esperaste hasta hoy?, pregunté, mirándola. La expresión de Elena se endureció. Porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Tu padre tiene amigos poderosos. Pero vi tu nombre y recordé a tu madre, Grace. Era buena, una de las pocas personas verdaderamente decentes que conocí haciendo trabajo de contabilidad dudoso. No merecía lo que él le hizo. ¿Qué le hizo? Lentamente mató el negocio durante años. Sacó dinero para sus proyectos privados. Cubrió las pérdidas con contabilidad falsa. Tu madre nunca lo supo. Confiaba completamente en él. Cuando se enfermó, él actuó como el esposo amoroso mientras seguía robándole. Es un parásito, Mía, y está a punto de hacerte lo mismo a ti. Una sensación fría me invadió. ¿Puedo usar esto en la corte? Elena hizo una pausa. Algo de esto. Los papeles son reales. Las grabaciones podrían ser difíciles dependiendo de la ley, pero muestran su largo historial de mal comportamiento. Si tienes un buen abogado, esto podría cambiarlo todo. Pensé en el juez Hayes, sus partidas de golf con mi padre, la forma en que ignoró cada prueba que teníamos. El juez es parcial, dije en voz baja. Es amigo de mi padre. No sé si incluso esto importará. Elena se inclinó más cerca. Entonces obligas a que importe. Encuentra su debilidad. Cada persona mala tiene algo que quiere proteger. Averigua lo que le importa al juez y úsalo. Volví a mirar la carpeta. Mis manos finalmente habían dejado de temblar. Por primera vez en meses, sentí algo nuevo, una claridad aguda. Gracias, le dije a Elena. De verdad. Ella se levantó para irse. Destrúyelo, Mía. Por tu madre, por todos los que ha aplastado. Haz que pare. Me quedé allí durante otra hora, leyendo cada papel, memorizando cada detalle. Luego abrí mi portátil y comencé a buscar información sobre el juez Malcolm Hayes. Apenas dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la mañana, la luz de mi portátil brillando en la habitación oscura. Estaba indagando en todo lo que podía encontrar sobre el juez Malcolm Hayes: decisiones judiciales, noticias públicas, publicaciones de su familia en línea. Buscaba cualquier cosa que pudiera explicar su vínculo con mi padre, cualquier cosa que pudiera darme poder. Lo que encontré parecía una vida limpia.
30 años como un juez respetado, una esposa, 2 hijos adultos, 4 nietos. Todo lo público mostraba un juez perfectamente honesto. Pero luego encontré algo interesante. Ventas de propiedades de hace 8 años. El juez Hayes había comprado una casa de vacaciones en Mesa View. El precio estaba listado en $400,000, lo que parecía justo. Cuando verifiqué los detalles de la propiedad con la información del vendedor, vi un detalle extraño. La propiedad era propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada, una especie de nombre de negocio falso. Indagué más, siguiendo la propiedad de esta empresa a través de capas de papeleo. Me tomó horas de trabajo duro. A las 4 de la mañana lo encontré. La empresa que vendió la casa al juez era propiedad de una sociedad holding más grande, una en la que mi padre tenía una pequeña y secreta participación. Lo justo para estar involucrado, pero no lo suficiente para ser notado de inmediato. Mi padre había hecho que la venta se llevara a cabo discretamente para el juez Hayes. Por sí mismo, esto podría no significar nada, pero el momento era importante. La venta ocurrió justo antes de que un caso que involucraba a uno de los amigos de negocios de mi padre se presentara ante el tribunal del juez Hayes. Ese caso se decidió a favor del amigo. Todavía no era suficiente. Necesitaba más, algo más claro. Saqué los papeles que Elena me dio y comencé a revisarlos de nuevo, buscando específicamente cualquier mención del juez Hayes o cualquier trato inmobiliario que vinculara al juez con los proyectos secretos de mi padre. En la página 47 de un informe financiero muy denso, lo encontré, una nota sobre una tarifa pagada a una empresa llamada River Advisory Services. La cantidad era de $75,000, pagada hace 3 años. La nota era vaga, etiquetada solo como ayuda legal. Busqué River Advisory Services. Me costó un poco de esfuerzo, pero encontré el registro de la empresa. La empresa era propiedad de Malcolm Hayes Jr., el hijo del juez. Me recosté en mi silla, con el corazón acelerado. Mi padre había pagado $75,000 a la empresa del hijo del juez. Exactamente por qué, los papeles no lo decían, pero el pago era real y muy grande. Confirmé que era la persona correcta revisando la página profesional de Malcolm Hayes Jr. en línea. Era un consultor de negocios. Definitivamente era el hijo del juez. Tomé capturas de pantalla de todo: el trato de la propiedad, el pago a la empresa del hijo, la línea de tiempo que mostraba cómo estos lazos secretos de dinero ocurrieron justo antes de que los amigos de mi padre ganaran casos en el tribunal del juez. Los abogados aún podrían argumentar que fue una coincidencia, pero era suficiente para causar serias dudas, suficiente para exigir respuestas, suficiente para amenazar la reputación de larga data del juez si alguien miraba de cerca. Elías llegó al juzgado a las 8 de la mañana. Me reuní con él afuera y lo aparté. Tengo algo, dije en voz baja, algo grande. Le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras los leía. Su rostro cambió de confundido a conmocionado y luego a una clara comprensión. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Un antiguo empleado de mi padre, alguien con conocimiento real de sus tratos ocultos. Elías guardó silencio por un largo momento. Esta es información peligrosa. Si mostramos esto en el tribunal, podría arruinar todo el juicio. El juez tendría que dimitir. Podríamos obtener un juicio nulo, pero Mía, tenemos que estar completamente seguros. Si hacemos estas afirmaciones y resultan ser falsas, podríamos enfrentar grandes problemas. Peor aún, podríamos perder toda la confianza del tribunal. Estoy segura, dije. Pasé toda la noche revisando cada detalle. La venta de la propiedad es pública. El pago al hijo está en los propios papeles financieros de mi padre. La línea de tiempo parece un montaje. Elías asintió lentamente. Entonces lo usamos. Pero debemos ser inteligentes. Si gritamos acusaciones de inmediato, el juez nos detendrá. Necesitamos plantear esto con cuidado, de una manera que lo obligue a lidiar con ello. ¿Cómo?, pregunté. Durante mi declaración final,
Hablaré sobre cómo este caso ha sido manejado injustamente. Mencionaré preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Si el juez intenta desestimar esas preocupaciones, tú pedirás respetuosamente hablar directamente al tribunal. Hablarás con calma y solo con hechos, presentando la prueba sin llamarla soborno. Deja que los hechos hablen por sí mismos. Me sentí nerviosa y poderosa al mismo tiempo. ¿Qué pasa si todavía intenta fallar en nuestra contra? Elías esbozó una sonrisa tensa. Entonces tenemos suficiente para una apelación inmediata basada en mala conducta judicial. Esto se convertirá en un caso público mucho más grande. Y los jueces odian ese tipo de atención. Entramos juntos al juzgado. Mi padre ya estaba en su mesa, con un aspecto relajado y seguro. Cuando me vio, me ofreció una pequeña sonrisa cómplice. Pensó que ya había ganado. El juez Case llamó a la corte a orden a las 9 en punto. Ahora procederemos con los argumentos finales, anunció. El abogado de la defensa puede comenzar. Víctor se puso de pie y dio una declaración final suave y pulida. Pintó el caso como una simple pelea familiar exagerada por una hija que carecía de sentido de los negocios y culpaba de sus fracasos a su padre. Hizo hincapié en los muchos años de experiencia de Rose, su cuidado por la empresa de su difunta esposa y sus esfuerzos por guiar a una niña desagradecida. Era exasperante de escuchar. Cada palabra tergiversaba la verdad, pero me quedé quieta, con el rostro vacío, las manos plegadas sobre la mesa. Cuando Víctor terminó, el juez Hayes asintió en agradecimiento. El abogado de la parte demandante, su argumento final. Elías se puso de pie. Estaba firme, claro y tranquilo. Señoría, este caso está profundamente arraigado en el respeto de los deseos de una mujer que construyó algo importante y quería que su trabajo perdurara. La evidencia que hemos mostrado es clara. Grace construyó Sunset Textile Group durante décadas de trabajo duro. Su testamento dividió claramente la propiedad a partes iguales entre su esposo y su hija. Ese era su derecho. Elías caminó lentamente hacia el centro de la sala, con las manos a la espalda. El acusado ha incumplido repetidamente esos deseos. Ha apartado a la demandante de todas las decisiones, a pesar de su propiedad legal. Ha tomado decisiones solo que dañaron las relaciones y los beneficios de la empresa. Lo más incorrecto es que usó papeles falsificados para obtener un préstamo sin la aprobación adecuada, usando la firma falsa de su hija sin su conocimiento. El juez Hayes se movió en su silla, su rostro mostrando duda. Abogado, hemos escuchado diferentes historias sobre esas firmas. Hemos escuchado el testimonio de un experto forense con altas credenciales que declaró claramente que esas firmas eran falsas, replicó Elías con firmeza. Las excusas del acusado han sido débiles y egoístas. La prueba se sostiene por sí misma. Observé el rostro del juez. No estaba convencido, o mejor dicho, eligió no estarlo. Elias continuó. Este tribunal debe defender la ley y proteger los derechos de propiedad legal. Mia no está pidiendo un trato especial. Está pidiendo lo que su madre le dejó claramente, lo que es legal y moralmente suyo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sin embargo, debo señalar algo preocupante sobre estos procedimientos. Hemos visto cierta injusticia en cómo se ha juzgado la evidencia y se ha sopesado el testimonio. Los testigos de la demandante han sido detenidos con preguntas escépticas, mientras que los testigos de la defensa han hablado libremente sin ser desafiados. Nuestro testimonio experto fue ignorado, mientras que las afirmaciones no probadas del acusado fueron aceptadas fácilmente. La expresión del juez Hayes se oscureció. Abogado, ¿está cuestionando la imparcialidad de este tribunal? Estoy señalando un patrón que nos preocupa, señoría, un patrón que sugiere un posible sesgo. La sala del tribunal se quedó en completo silencio. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada confiada finalmente se desvaneció. Víctor parecía alerta, percibiendo el peligro.
La voz del juez Hayes era gélida. Esa es una acusación grave, abogado. ¿Tiene alguna base para tal afirmación más allá de su descontento con mis fallos? Este era el momento. Elías me miró de reojo, con una pregunta en sus ojos. Le dio un firme asentimiento. Señoría, recientemente encontramos información que plantea serias preguntas sobre posibles conflictos de interés en este caso. Información que muestra una relación de larga data entre usted y el acusado que es más que una amistad casual. Ya vi de esto, espetó el juez Hayes. El señor Rose y yo somos amigos. Eso no es un conflicto de interés. La relación parece ser más sustancial que eso, señoría. Tenemos documentos que muestran tratos financieros entre empresas controladas por el acusado y empresas vinculadas a su familia. La habitación pareció bajar 20 grados. Mi padre se congeló en su asiento. Víctor le susurró rápidamente algo. La cara del juez Hayes se puso roja. ¿Qué está sugiriendo exactamente, abogado? Elías se mantuvo tranquilo. No estoy sugiriendo nada, señoría. Simplemente estoy declarando que encontramos información que crea la apariencia de irregularidad. Por respeto a la integridad de estos procedimientos, creemos que esta información debe ser mostrada e investigada. Esto es inaceptable, dijo el juez Hayes, su voz temblando de ira. Está haciendo acusaciones vagas sin mostrar ninguna prueba real. Podría encontrarle en desacato al tribunal por esto. Tenemos la prueba, señoría. No queríamos mostrarla públicamente sin darle la oportunidad de manejar la situación correctamente, pero si es necesario, estamos preparados para presentarla en el registro judicial ahora. El juez Hayes miró fijamente a Elías durante mucho tiempo. Pude verlo pensando, tratando de adivinar si Elías estaba mintiendo, cuánto sabíamos realmente y qué pasaría si esto se hacía público. Acérquese al estrado, dijo finalmente. Elías y Víctor caminaron hacia el estrado del juez. Hablaron en voz baja durante varios minutos. No pude escuchar las palabras, pero vi la mirada de incredulidad de Víctor y la rabia fuertemente controlada del juez Hayes. Finalmente, se echaron hacia atrás. El juez Hayes miró a la taquígrafa de la corte. Estamos fuera de registro. La taquígrafa dejó de escribir. El juez Hayes centró toda su atención en mí. Señorita mía, su abogado ha hecho afirmaciones serias. Antes de que decida si importan, quiero escucharla directamente a usted. ¿Cree que tiene pruebas de una falta de honestidad que involucre a este tribunal? Me puse de pie lentamente. Mis piernas se sentían débiles. Pero mi voz era firme y clara. Sí, señoría, lo creo. ¿Y cuál es esta evidencia? Miré a mi padre. Me estaba mirando con una expresión que nunca había visto. No era ira, sino miedo. Tengo registros financieros que muestran que mi padre pagó $75,000 a una empresa de consultoría propiedad de su hijo hace 3 años, declaré. Tengo registros de propiedad que muestran que usted compró una casa de vacaciones a través de una empresa propiedad parcial de mi padre a un precio que parece ser un favor. Y tengo una línea de tiempo que muestra que estas transacciones ocurrieron casi al mismo tiempo que asuntos legales que involucraban a amigos de negocios de mi padre se decidieron favorablemente en su sala de tribunal. El silencio era absoluto. Nadie se movió. El rostro del juez Hayes había pasado de rojo a blanco. Esas son afirmaciones graves. Son hechos documentados, señoría. Tengo capturas de pantalla, informes financieros, papeles públicos. No quería mencionar esto. Quería creer que este juicio se decidiría de manera justa, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo el legado de mi madre es robado a través de un proceso deshonesto. Víctor saltó. Señoría, esto es claramente un intento desesperado de arruinar estos procedimientos. La demandante no tiene pruebas de irregularidades, solo transacciones comerciales que casualmente parecieran, dijo el juez Hayes en voz baja. Víctor se sentó. El juez Hayes me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego miró a mi padre. Luego miró sus propias manos. Estamos en receso, dijo finalmente. Necesito revisar esta situación.
El tribunal volverá en 1 hora. Huese de pie y salió de la sala del tribunal sin decir otra palabra. La hora siguiente se sintió interminable. Elías y yo nos sentamos en una pequeña sala de reuniones al final del pasillo. Estaba leyendo sus notas, preparándose para lo que sea que estuviera a punto de suceder. Yo me senté mirando a la pared, mi mente acelerada. «Lo hiciste bien», dijo Elías en voz baja. «Eso requirió agallas. Solo dije la verdad. La verdad no siempre es segura. A la gente poderosa no le gusta ser expuesta». Pensé en mi padre sentado en algún lugar con sus abogados, dándose cuenta de que su victoria planeada se estaba desmoronando. Me pregunté si sentía algún arrepentimiento, si entendía que su propio egoísmo lo había llevado a este punto. Probablemente no. La gente como él rara vez entendía. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto del número desconocido. «Elena, me enteré de lo que pasó. Gran movimiento, pero ten cuidado. Tu padre estará desesperado ahora. La gente desesperada es peligrosa». Le respondí, «Gracias por la advertencia». Una nueva respuesta llegó al instante. «Hay algo más que deberías saber. La empresa de consultoría del hijo del juez es falsa. No hace trabajo real. Existe solo para recibir pagos que parecen legales, pero que en realidad son sobornos. Yo ayudé a establecerla. Tu padre ha estado pagando a la familia del juez durante años». Mis manos agarraron el teléfono con fuerza. Esto era mucho más grande de lo que pensaba. No solo un trato de una casa o un pago. Años de profunda corrupción. ¿Cuántos pagos? Le envié un mensaje de texto. Al menos 8 de los que sé. Más de $400,000 en total. Todo oculto como honorarios de consultoría o costes de negocios. $400,000. Eso no era un simple sesgo o conflicto de interés. Eso era un sistema de soborno. Le mostré los mensajes de texto a Elías. Los leyó 2 veces. Su rostro serio. Si esto es cierto, estamos hablando de crímenes graves. El juez podría ser inhabilitado. Tiempo en prisión. Tu padre también. ¿Es suficiente? Pregunté. ¿Es suficiente para abrir este caso de par en par? Pero Mía, una vez que usemos esto no hay vuelta atrás. Esto se convierte en un asunto criminal. La Policía Federal se involucrará. Es probable que tu padre sea acusado. La carrera del juez será destruida. Tu negocio familiar será congelado mientras investigan. ¿Estás preparada para todo eso? Pensé en Grace, mi madre, diciéndome que fuera fuerte desde su cama de hospital. Pensé en la vida que construyó, a punto de ser robada por un hombre que solo valoraba su propia comodidad. Sí, dije, estoy preparada. Cuando regresamos a la sala del tribunal, la sensación en el aire había cambiado por completo. Mi padre parecía más pequeño, su confianza se había ido. Víctor le susurraba ferozmente, pero Ross solo miraba al frente, con la mandíbula tensa. El juez Hayes entró y se sentó. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Después de revisar la situación, comenzó, su voz tensa. He decidido que hay suficientes preocupaciones serias sobre posibles conflictos de interés como para requerir una revisión adicional. En interés de mantener la honestidad judicial, estoy declarando un juicio nulo. Este caso será asignado a un nuevo juez y los procedimientos comenzarán de nuevo. Víctor se puso de pie al instante. Señoría, eso no es necesario. La demandante no ha proporcionado ninguna prueba real de irregularidad, solo afirmaciones débiles. Conceder un juicio nulo basado en tales débiles, la decisión es final, abogado. Interrumpió el juez Hayes. Este juicio ha terminado. Se informará a todas las partes sobre la reasignación dentro de 48 horas. Se puso de pie para irse, luego hizo una pausa. Me miró directamente. Señorita Mía, quiero declarar claramente que siempre he trabajado con honestidad. Cualquier sugerencia de lo contrario es profundamente insultante. Sostuve su mirada. Señoría, tengo documentos de 8 pagos separados que suman más de $400,000 de mi padre a la empresa de consultoría de su hijo en los últimos 5 años. Si usted se ha comportado con honestidad, estoy segura de que una investigación lo probará. El color se drenó de su rostro.
Abrió la boca, la cerró, luego se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal sin otra palabra. Mi padre se levantó lentamente. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, me miró directamente con puro odio. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo en voz baja. «Sé exactamente lo que hice», respondí. «Te impedí robar el legado de mi madre». Salió, seguido por sus abogados. Lo vi irse, sin sentir nada más que una satisfacción fría y dura. Elías puso una mano en mi hombro. La parte difícil no ha terminado. El nuevo juicio todavía tendrá lugar, pero al menos será justo. «¿Qué pasa con los pagos?», pregunté. «¿Qué pasa ahora?». «Presentaré una queja formal ante la Junta Judicial. También enviaré la documentación a la oficina del Fiscal General del Estado. Ellos investigarán. Si tu fuente tiene razón y la evidencia se sostiene, habrá cargos criminales». Pensé en Elena, finalmente usando sus secretos para derribar al hombre que había abusado de ella. «La fuente tiene razón», dije. Salimos juntos del juzgado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Me paré en los escalones y respiré hondo el aire fresco de la tarde. Mi teléfono sonó. El número desconocido de nuevo. Contesté. «Hola, mía». Era la voz de mi padre, tensa por la ira. «Necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. No entiendes lo que has hecho. Ese juez era nuestra mejor oportunidad para un final rápido. Ahora, este caso se arrastrará durante meses, tal vez años. Los costes legales destruirán el negocio. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver todo lo que tu madre construyó destrozado por abogados? Tú eres quien eligió este camino», dije con frialdad. «Podrías haber respetado su voluntad. Podrías haber trabajado conmigo. En cambio, elegiste el egoísmo. Elegiste la corrupción. Esto es obra tuya. Te doy una oportunidad para arreglar esto. Retira la queja contra Hayes. Arreglaremos el negocio en privado. Obtienes el 30% de la propiedad y un asiento en la junta. Oferta final. Quiero lo que mi madre me dejó. 50%, asociación equitativa. O hacemos esto en la corte con un juez al que no pagaste». Se quedó en silencio por un momento. «Estás cometiendo un gran error». «No», dije. «Estoy arreglando uno». Colgué el teléfono. Elías me estaba mirando con atención. «¿Estás bien?». «Estoy más que bien», dije. «Por primera vez en 3 años. Siento que estoy honrando de verdad a mi madre. No callando, no aceptando migajas, sino luchando». Él sonrió. Ella estaría orgullosa. La noticia se dio a conocer 3 días después. Un reportero local se hizo con la historia sobre el juez Case y los pagos de mi padre. El titular gritaba: «Juez principal de Ciudad Sunset bajo investigación por soborno». La historia detallaba el dinero enviado al hijo del juez, los tratos de propiedad y el patrón de fallos favorables para los amigos de mi padre. Señaló mi caso como la razón exacta por la que comenzó la investigación. En cuestión de horas, los medios estatales lo recogieron. Por la noche era noticia nacional. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los reporteros querían entrevistas. Viejos amigos de negocios de mi madre llamaron para mostrar apoyo. Incluso algunos abogados se ofrecieron a ayudar si quería tomar más acciones legales contra mi padre. Elías me llamó esa noche. «La oficina del fiscal general del estado ha abierto formalmente una investigación. Quieren hablar contigo sobre los documentos que nos diste. También quieren hablar con tu fuente». «Me pondré en contacto con ella», dije. «Mía, esta es una buena noticia. La atención pública significa que deben tomar esto en serio, pero también significa que tu padre va a ir a por ti con fuerza. Se enfrenta a posibles cargos criminales. Las personas en esa situación son peligrosas. Puedo manejarlo. Sé que puedes. Solo ten cuidado». Llamé a Elena esa noche. Ella contestó al primer timbrazo. «Vi las noticias», dijo. «Trabajo impresionante. El fiscal general quiere hablar contigo. ¿Los ayudarás?». Hubo una larga pausa. «Sí, es hora. He estado huyendo de esto durante demasiado tiempo. Si voy a destruir mis lazos con tu padre, bien podría terminar el trabajo por completo. Gracias por todo». «No me lo agradezcas todavía. Tu padre no se rendirá fácilmente.
Ha pasado años construyendo conexiones y escondiendo dinero. Luchará contra esto con todo lo que tiene. Que luche, yo tengo la verdad. Elena soltó una risa corta y amarga. La verdad no siempre es suficiente, pero espero que lo sea esta vez. El nuevo juicio fue asignado a la jueza Patricia Hall, una mujer dura y sin tonterías, de unos 50 años, conocida por ceñirse estrictamente a las reglas y odiar los juegos. La primera fecha de corte se fijó para dentro de 3 semanas. En esas 3 semanas, mi padre lanzó un gran contraataque. Sus abogados presentaron mociones atacando mi honestidad, alegando que había inventado la evidencia y argumentando que el juicio nulo se basó en afirmaciones injustas e infundadas. Cada moción fue denegada. Víctor, el abogado principal de mi padre, renunció al caso. Otros 2 abogados de su firma lo siguieron. Claramente, representar a un cliente bajo investigación por sobornar a un juez no era bueno para su reputación. Mi padre se vio obligado a contratar un bufete más pequeño con menos experiencia. Vi cómo sucedía todo con una sensación sombría de victoria. La investigación del fiscal general avanzó rápidamente. Elena dio un testimonio detallado sobre el sistema de pago secreto y la empresa falsa. Se incautaron registros bancarios. El hijo del juez Hayes fue interrogado y, según se informó, se derrumbó, admitiendo que su empresa de consultoría nunca hizo un trabajo real y existió solo para tomar dinero de varias fuentes. El juez Hayes renunció 2 semanas después del juicio nulo. Su carta de renuncia mencionaba razones de salud y un deseo de pasar más tiempo con la familia. Nadie lo creyó. 3 días después de renunciar, se presentaron cargos criminales: soborno, corrupción, fraude electrónico. La lista era larga. Mi padre fue nombrado co-conspirador. La comunidad empresarial local reaccionó con conmoción. Mi padre había sido una figura conocida durante años, siempre elegante y conectado. Ahora esas conexiones estaban huyendo de él. Los antiguos socios emitieron declaraciones diciendo que no tenían nada que ver con él. Las empresas con las que trabajaba terminaron discretamente sus asociaciones. Sunset Textile Group perdió 2 contratos importantes. Los clientes no querían estar vinculados al escándalo. Nuestros proveedores comenzaron a exigir efectivo por adelantado en lugar de darnos crédito. El negocio que mi madre había construido estaba perdiendo rápidamente dinero y reputación. Pero yo tenía un plan. Convoqué una reunión urgente con nuestros 8 empleados clave restantes. Eran personas que habían trabajado con Grace durante años y se habían quedado a pesar del mal liderazgo de mi padre. Se reunieron en la sala de conferencias con aspecto preocupado. Me paré a la cabecera de la mesa. Sé que las últimas semanas han sido difíciles, dije. La empresa está en las noticias por todas las razones equivocadas. Hemos perdido clientes. Nos enfrentamos a problemas graves. Pero quiero que sepan esto. Estoy comprometida a salvar este negocio. Mi madre construyó algo importante aquí y no dejaré que muera por los crímenes de mi padre. Una mujer mayor llamada Rose, que fue la primera empleada de mi madre, habló. ¿Cuál es tu plan, Mía? Porque ahora mismo parece que nos estamos hundiendo. Mi plan es sacar a mi padre por completo de la empresa. El nuevo juicio me dará la autoridad legal para hacer eso. Una vez que se haya ido, reconstruiremos. Contactaremos a cada cliente que perdimos y explicaremos que la empresa está bajo un nuevo liderazgo, honesto. Ofreceremos buenos precios y un servicio excepcional. Les recordaremos por qué trabajaron con nosotros en primer lugar. Un hombre más joven llamado Kevin levantó la mano. ¿Qué pasa con los sonogallos de Gales? Las investigaciones, eso costará una fortuna. He estado hablando con varios inversores que están interesados en respaldarnos. Ven una oportunidad para comprar una parte de una empresa sólida que está temporalmente subvalorada debido al escándalo. Estoy trabajando en un acuerdo que nos dará el efectivo para sobrevivir a esta tormenta mientras mantenemos nuestro control mayoritario. La reunión duró 2 horas. Al final vi que la esperanza reemplazaba la preocupación en sus rostros.
eran buenas personas a las que les importaba el negocio. Solo necesitaban creer que alguien estaba luchando de verdad por él. Después de la reunión, Rose me detuvo. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti. Siempre dijo que tenías un núcleo de acero. No lo creí del todo hasta ahora. Aprendí de la mejor, dije. Tu padre nunca entendió lo que ella construyó aquí. Solo vio dinero y estatus. Ella vio relaciones, calidad y honestidad. Tú entiendes eso. Eres verdaderamente su hija. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos, pero las parpadeé rápidamente. Gracias, Rose. Eso significa todo para mí. El segundo juicio comenzó un martes por la mañana a finales de septiembre. La sala del tribunal estaba llena de reporteros de noticias y observadores. El escándalo había convertido este caso en noticia de primera plana. La jueza Hull entró e inmediatamente estableció un tono serio. Este juicio se llevará a cabo estrictamente por las reglas y la evidencia. No permitiré ninguna actuación de ninguna de las partes. Ambos abogados presentarán sus casos de manera clara y simple. Nos centraremos solo en los hechos y la ley. Elías presentó nuestro caso pieza por pieza: el testamento, los papeles de propiedad, los documentos falsos del préstamo, la clara exclusión de mí de las decisiones de la empresa. También mostró evidencia de los negocios secretos y el dinero oculto de mi padre, pintando una imagen de un hombre que le había mentido a su esposa durante años y ahora estaba tratando de mentir al tribunal. El nuevo abogado de mi padre, un hombre llamado Mark, se esforzó por contraatacar, pero se enfrentó a un gran desafío. El escándalo había arruinado la honestidad de mi padre. Cada vez que Mark intentaba decir que Rose era un hombre de negocios digno de confianza, Elías simplemente mencionaba la investigación de soborno. En el tercer día del juicio, subí al estrado de los testigos. Elías me preguntó sobre mi madre, mi papel en el negocio y mis intentos de trabajar con mi padre después de su muerte. ¿Puede describir su relación con su madre?, preguntó Elías. Ella era mi heroína, dije en voz baja. Me enseñó todo sobre cómo dirigir una empresa, no solo las habilidades, sino la ética. Creía en tratar bien a la gente, cumplir las promesas y construir algo que durara. Trabajó increíblemente duro y amaba lo que hacía. Y después de que ella falleció, ¿cómo la trató su padre? Como un obstáculo. Me dejó claro desde el principio que no tenía interés en honrar los deseos de mi madre ni en tratarme como una socia igualitaria. Quería el control total y estaba listo para mentir, hacer trampa y manipular para conseguirlo. Mark me contrainterrogó agresivamente, tratando de hacerme parecer una hija mimada que estaba enojada porque no se salió con la suya. Pero me mantuve tranquila, respondiendo cada pregunta con hechos. Tenía documentación para todo: correos electrónicos, notas de reuniones, declaraciones de testigos. Cada vez que intentaba tergiversar mis palabras, lo corregía con la prueba. Después de que me retiré, Elías llamó a Elena al estrado. Ella dio testimonio sobre las empresas ocultas, las corporaciones ficticias y el patrón de mentiras. Trajo documentos que mostraban cómo mi padre había robado sistemáticamente del negocio que mi madre construyó. Mark intentó atacar su honestidad, mencionando su cuestionable pasado contable, pero Elena no se inmutó. Sí, ayudé a Rose a esconder dinero, dijo directamente. Esa es exactamente la razón por la que mi testimonio es creíble. Sé cómo opera, conozco los sistemas que utiliza, y sé que todo lo que le ha dicho a este tribunal es una mentira. En el quinto día, la jueza Hull llamó a ambos abogados al estrado. He oído suficiente, dijo. Estoy preparada para fallar. Elías y Mark regresaron a sus mesas. Contuve la respiración. La jueza Hull miró directamente a mi padre. He revisado la evidencia en este caso con gran detalle. La documentación es clara. El testamento de su difunta esposa dividió claramente la propiedad de Sunset Textile Group a partes iguales entre usted y su hija. Usted ha violado repetida y sistemáticamente esa directriz. Los documentos falsificados del préstamo son especialmente inaceptables. Usted usó fraudulentamente la firma de su hija para obtener financiación que puso en riesgo a la empresa.
Mi padre se sentó perfectamente quieto, su rostro sin mostrar emoción. Además, la voz de la jueza Hull se endureció. La evidencia de dinero oculto y negocios paralelos muestra un patrón de deshonestidad que plantea dudas sobre cada afirmación que ha hecho en estos procedimientos. Usted ha mostrado desprecio por la ley, por los deseos de su difunta esposa y por los derechos de su hija. Fallo a favor de la demandante, anunció la jueza Hull. A Mia se le otorga la propiedad total de Sunset Textile Group. Se le ordena transferir todas las acciones y renunciar a cualquier reclamo sobre los activos de la empresa dentro de 30 días. Además, se le ordena devolver todos los fondos tomados indebidamente de la empresa. El monto final será decidido por una auditoría financiera independiente. Sentí que Elías me apretaba el hombro. Quería gritar, llorar, celebrar, pero me quedé allí sentada, dejando que el momento se asimilara. La jueza Hull no había terminado. También estoy enviando este asunto a la oficina del fiscal general del Estado con una fuerte recomendación de cargos de fraude adicionales. Su conducta en este caso ha sido vergonzosa. Golpeó su mazo. Este tribunal se levanta. Mi padre se levantó lentamente. Me miró al otro lado de la sala del tribunal. Por un momento pensé que podría hablar, pero simplemente se dio la vuelta y salió, su nuevo abogado corriendo para seguirlo. Elías se volvió hacia mí, sonriendo ampliamente. Lo hiciste, realmente lo ganaste todo. Lo hicimos, corregí. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Elías manejó la mayoría de las preguntas, dando una breve declaración sobre la justicia siendo servida y la importancia del deber legal. Me quedé a su lado, sin decir nada, dejando que la victoria hablara por sí misma. Las semanas después del juicio fueron un torbellino de actividad. Asumí oficialmente el control total de Sunset Textile Group e inmediatamente comencé a hacer grandes cambios. Ascendí a Rose, la primera empleada de mi madre, a gerente de operaciones. Contraté a un nuevo director financiero con un historial limpio para arreglar el desorden financiero que mi padre había creado. Personalmente me puse en contacto con cada cliente que habíamos perdido, explicando la situación y pidiendo una oportunidad para recuperar su confianza bajo la nueva gerencia. Algunos clientes estuvieron de acuerdo de inmediato, otros quisieron esperar y ver. Algunos dijeron que no, poco dispuestos a estar conectados con una empresa que había estado en las noticias por razones tan malas. Acepté sus decisiones con calma y seguí adelante. La investigación criminal sobre mi padre se hizo más grande. Los fiscales federales se involucraron cuando descubrieron que los sobornos habían cruzado las fronteras estatales. Se presentaron más cargos: fraude electrónico, evasión de impuestos, lavado de dinero. La lista se hizo más y más larga. La pareja de mi padre, Candace, lo dejó. Ella emitió una declaración pública alegando que no sabía nada de sus actos ilegales y que había sido engañada como todos los demás. Nadie le creyó, pero desapareció de su vida de todas formas. El juez Hayes se declaró culpable de cargos de corrupción a cambio de una sentencia más leve. Recibió 3 años en prisión federal y fue permanentemente inhabilitado para ejercer la abogacía. Su hijo recibió 2 años. La cobertura de noticias fue enorme, una fuerte advertencia sobre la corrupción en el sistema de justicia. Mi padre fue a juicio 4 meses después de que terminara nuestro caso civil. Asistí todos los días, sentada en la parte trasera de la sala del tribunal, viéndolo enfrentar las consecuencias de décadas de mentiras. La evidencia fue aplastante: registros financieros, el testimonio de Elena, grabaciones de él planeando crímenes. Sus abogados intentaron todos los trucos que conocían, pero nada funcionó. El jurado pasó menos de 6 horas decidiendo, culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le dio 8 años en prisión federal, 8 años por soborno, fraude y corrupción. Sus apelaciones fueron denegadas. Estaba en mi oficina en Sunset Textile Group cuando Elías llamó para decirme que las apelaciones habían fallado. Mi padre iba a prisión.
Colgué el teléfono y me senté en silencio por un momento. Pensé en mi madre, en cuánto había confiado en él y en cómo había traicionado esa confianza todos los días. Pensé en lo cerca que estuvo de robar todo lo que ella construyó, pero él no había ganado. Yo lo había detenido. El negocio se estaba recuperando lentamente. Habíamos recuperado a 3 de los clientes perdidos y conseguido 2 grandes contratos nuevos. Los empleados estaban llenos de energía, trabajando más duro que en años. Rose me dijo que se sentía como en los viejos tiempos, cuando mi madre estaba a cargo y todos creían en la misión de la empresa. Comencé una beca a nombre de mi madre para mujeres jóvenes interesadas en la fabricación textil y los negocios. La primera persona en recibirla fue una brillante joven de 20 años del sur, llena del mismo impulso y pasión que yo tenía a esa edad. 6 meses después del juicio, estaba de pie en la fábrica que mi madre había abierto 20 años antes. Las máquinas zumbaban con un ritmo constante, creando hermosas telas que se convertirían en manteles finos y cortinas para hoteles de los estados del oeste. Los trabajadores se movían con habilidad practicada, orgullosos de lo que hacían. Rose se acercó a mi lado. Nos fue bien este mes. Los beneficios han subido. La felicidad de los empleados es la más alta que ha sido en años. Tu madre estaría asombrada por lo que has hecho. Solo arreglé lo que estaba roto, dije. Hiciste más que eso, me corrigió suavemente. Salvaste este lugar. Honraste su legado de la mejor manera posible, no manteniendo algo que estaba muriendo, sino haciéndolo prosperar de nuevo. Pensé en mi padre, sentado en una prisión federal en un estado distante, despojado de todo lo que valoraba, su nombre, su libertad, su riqueza robada. Tendría 70 años cuando saliera, asumiendo que cumpliera todo su tiempo. Pensé en el juez Hayes, deshonrado y encarcelado, su respetada carrera, ahora una lección sobre la corrupción. Pensé en toda la gente que mi padre había engañado a lo largo de los años y en cómo debían sentirse sabiendo que finalmente estaba pagando un precio. Pero sobre todo, pensé en Grace. Era fuerte pero justa, feroz pero amable. Creía en la justicia, en la honestidad, en construir algo significativo. Yo había luchado por su legado, no con su suave amabilidad, sino con su acero oculto. Aprendí que a veces el amor significa levantarse, hablar en voz alta y negarse a ser silenciada. Aprendí que ganar justicia requiere coraje. El viaje fue brutal, pero de pie en esa próspera fábrica supe que había valido la pena cada paso doloroso. Mi padre pasó los siguientes 8 años aprendiendo el verdadero significado de la impotencia. El hombre que había pasado su vida engañando a otros, comprando favores y escapando de las consecuencias, se encontró en un lugar donde nada de eso importaba. A los compañeros de prisión no les importaban sus conexiones. A los guardias no les importaba su encanto. Era solo otro recluso, despojado de la identidad que había creado. Su dinero oculto fue incautado para pagar los fondos robados. Su nombre fue arruinado permanentemente. Se convirtió en un fantasma. Una simple nota a pie de página en una historia sobre la codicia y la caída. En cuanto a mí, construí una empresa que mi madre habría apreciado. Sunset Textile Group prosperó bajo mi mando. No porque fuera dura, sino porque honré los valores que ella me enseñó. Traté a la gente de manera justa. Construí relaciones reales. Me centré en la calidad y la integridad. Y cada mañana, cuando entraba en la oficina, sentía su presencia, su tranquilo orgullo por la mujer en la que me había convertido. La niña que casi lo pierde todo se convirtió en la mujer que lo recuperó todo. A veces todavía pensaba en esas 2 palabras que había susurrado en esa primera sala de tribunal. Las palabras que lo iniciaron todo. La venganza, aprendí, no se trataba de ser cruel. Se trataba de exponer la verdad. Y la verdad, cuando se usa con precisión, era el arma más poderosa de todas.